Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Desde la Casa Oval, Trump aseguró que el fentanilo está más cerca de ser un arma química que solo una droga. Esto ocurre en medio de la campaña militar que fuerzas de seguridad han emprendido en el Caribe y Pacífico, que ha cobrado la vida de por lo menos 70 presuntos narcotraficantes. ¿Cómo lo dijo Trump? Today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Para la DEA, el fentanilo fabricado en laboratorios clandestinos, principalmente extranjeros, e introducidos de contrabando a Estados Unidos es letal. Organizaciones del narcotráfico suelen distribuir fentanilo por kilogramo. Esto representa un potencial de matar hasta 500,000 personas durante 2024. Le anoto, se registraron 80,000 muertes por la sobredosis en el país estadounidense, la mayoría relacionadas con fentanilo. Y bueno, ya sabe usted que negamos durante mucho tiempo aquí, vía el gobierno, que no había laboratorios, y sí lo sabía. Recordemos que Donald Trump presentó su nueva estrategia de seguridad nacional en la que rescata lo que llama doctrina Monroe a través del corolario Trump como parte de la política exterior de su mandato. Esta es una política estadounidense que data de 1823, que buscaba evitar la intervención de potencias europeas en el hemisferio occidental. Además, se opone a potencias extranjeras y mantiene un control del destino regional. Hablemos con Pia Taracena, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, de estos dos asuntos, de la vieja doctrina Monroe, en honor al presidente estadounidense en el siglo XVIII, y también hablemos de lo que tiene que ver con el fentanilo. Pia, te saludamos con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Qué gusto estar en Referente. Gracias que estés con nosotros. Te planteo, Pia, entremos primero por arma de destrucción masiva. Es algo que cambia las condiciones del ataque que el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo contra los cárteles, contra el tráfico de fentanilo, o qué es lo que coloca cuando eleva a esa categoría la definición del fentanilo. Sí, definitivamente sí, porque lo que está buscando Donald Trump es una solución militar con el uso de la fuerza, que es su lema favorito en la estrategia de seguridad que mencionabas, está por todos lados, y entonces el uso de la fuerza, ¿cómo lo emparejaba si no tenía claro que era el fentanilo? Al elevarlo al nivel de arma de destrucción masiva, que es muy interesante, también ese punto, pues sí se amplían las facultades, por un lado, de los militares para tomar acciones más fuertes, pero por otro lado también una coordinación mayor entre agencias del gobierno de Estados Unidos, Tesoro, Homeland Security, Estado, la misma Secretaría que él llama de guerra, para hacer, digamos, todo tipo de herramientas para atacar más claramente y más, digamos, congruentemente esto que para ellos ahora pues es un arma de destrucción masiva. Ahora te pregunto, Pia, ¿qué podría eventualmente cambiar en su lucha contra los cárteles? Pensemos en los nuestros hablo de los que están en nuestro país, que quede claro. Sí, claro, son además los dos más importantes que ellos tienen identificados como los que son los que introducen el fentanilo a Estados Unidos. Es la frontera sur la más vulnerable, y lo que le puede dar más armas, incluso pues le abre la puerta a lo que hemos venido comentando, que él ha dicho muchas veces, de incluso tener pues algún tipo de invasión, ya sea vía drones o lo que ha dicho últimamente en el contexto más de Venezuela y de los buques en el Caribe, de empezar a hacer incursiones por tierra. No creo que sea el caso de México, pero sí es poner una alta presión al gobierno mexicano de decir que sí van en serio en esta lucha contra los cárteles, ¿no? Por otro lado, también una mayor coordinación entre la Secretaría del Tesoro y la Secretaría de Estado
para identificar y apretar más tanto a las propiedades de los cárteles o de las personas que tengan que ver algo con la producción o la distribución de fentanilo y también, digamos, sus cuentas bancarias, donde van a tener una acción más conjunta estas dos secretarías, una para identificar dónde y la otra para aplicar las reglas, por ejemplo, de lavado de dinero, ¿no? Entonces, sí elevar pues la nominación del fentanilo a un arma de destrucción masiva, además, pues te mete también en el acta sobre las sustancias delicadas, que es muy específica, para decir cuáles son ilícitas, porque el fentanilo tiene el problema que se usa mucho en medicina, en las operaciones, Claro. y entonces esa delgada línea roja no sé bien cómo lo van a hacer. Esa otra acta sobre sustancias en Estados Unidos sí es muy clara hasta dónde el fentanilo, digamos, bueno del malo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ellos lo que están hablando es sobre todo ese fentanilo que entra ilegalmente a Estados Unidos y que ha sido modificado por los cárteles y que pues ha sido, pues de alguna manera se ha sido letal. Si las cifras de entre 200,000 y 300,000 personas son reales, pues sí es una matancinga espantosa, ¿no? Por Sí, el no, fentanilo. claro que sí. ¿Qué tendría que hacer México, Pía, en este sentido? Bueno, pues a México, para variar, pues no se la puso nada fácil. Sí. Tal vez yo lo que pienso es que sí deberíamos de tener claro que sí es es un poco exagerado, ¿no? De destrucción masiva, porque eso piensa uno más bien en un arma nuclear, pero finalmente que sí es el fentanilo una droga que destruye a la sociedad y tal vez ser más en ese sentido empáticos, porque no solo destruye a personas en Estados Unidos, sino también en México en muchas circunstancias, no nada más sino por el poder que tienen los cárteles para controlar su territorio y las desapariciones de las personas y todo esto. Y entonces quizá hacer una política o empezar por una mirada como más integral de que sí es una droga que hay que, pues obviamente, tratar de erradicar, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, pues obviamente Estados Unidos ya está poniendo todas las reglas o todas las herramientas sobre la mesa para iniciar, lo voy a poner así, una operación quirúrgica en contra de los cárteles y las personas relacionadas también hasta indirectamente que tengan algo que ver con este fentanilo ilícito. A ver, aunque fue un asunto de la semana pasada, para cerrar, Pía, una reflexión respecto al tema de revivir la doctrina Monroe, ¿no? Que sería el corolario o algo parecido que mencionó Donald Sí, Trump. es que sí, claro, porque la doctrina Monroe, como bien lo decías, es de 1823 con el presidente Monroe, en una circunstancia en la que se sentían amenazados Estados Unidos por muchas potencias en su propio territorio, como por ejemplo Gran Bretaña, que estaba muy presente, por ejemplo, en Oregon, en Washington, y sobre todo a partir del primer corolario, que es el de Teddy Roosevelt a principios del siglo XX, ha habido algunos otros y es una interpretación a la doctrina Monroe, pero yo aquí veo que Donald Trump lo hace muy personalizado desde obviamente esa visión que tiene de los problemas y que tiene dos objetivos centrales, que es controlar que Estados Unidos lidere en el hemisferio occidental y sobre todo controlar los mares otra vez. Por eso el despliegue en su hemisferio de estos buques también en el Caribe. Y también veo una cuestión muy clara que ahí mencionan que el enemigo principal entra por la frontera sur, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante porque si lo vemos junto con lo que se declara hoy, pues sí, obviamente es como cerrar todas las partes en el sentido que hay una amenaza a la seguridad nacional, eso lo dicen también en la estrategia de seguridad, en donde Estados Unidos como líder de ese hemisferio occidental y salvaguarda de la soberanía, tiene que hacer todo lo posible para que obviamente esa frontera, que es la amenaza número uno para Estados Unidos ahorita, pues esté bien resguardada, ¿no? Aquí lo interesante es que
regresando, porque esta parte es como el detalle de la doctrina o del corolario, más bien Trump reviviendo esta cuestión, es decir, que el invasor es el enemigo, en este caso ya no es Gran Bretaña como en el siglo XIX, pero sí México y los productores, no México el país en su conjunto, sino los productores obviamente de fentanilo, que es lo que pues más apremia ahorita la seguridad nacional de Estados Unidos, junto con la declaración de los cárteles como terroristas. Sí. Y entonces creo que eso es muy interesante porque sí pone el dedo sobre quién es el enemigo realmente, y ahora lo que están haciendo hoy es abrir esa posibilidad de cómo lo van a atacar, ¿no? Ese enemigo. Y entonces, en tanto Estados Unidos pueda controlar eso, se fortalece como líder del hemisferio occidental, y sobre todo esta visión y este lenguaje, ¿no? Porque también el migrante invasor, el fentanilo Claro. que hay que detener, a los cárteles. Entonces creo que sí fue un lenguaje súper interesante, no, nada padre para México, pero sí en el sentido de entender que es un corolario totalmente personalizado, esto quiere decir desde el punto de vista de cómo Donald Trump ve las cosas y todas las acciones que puede emprender, y por eso hace este tipo de órdenes ejecutivas, Claro. para tener más herramientas para poder llevar a cabo pues ya un plan más concreto sobre esa visión que tiene de cuál es el problema de seguridad más importante para Estados Unidos en su región, que es el hemisferio occidental, que es el que quiere reposicionar ese liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Aquí también, pues es muy interesante porque entonces es la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano. Aquí la diferencia es que con antes es que pues ni Canadá se salva tampoco Claro. de Ujú. estas amenazas y de esa visión, o sea, no es nada más contra Latinoamérica. Eso también es muy interesante. Y bueno, desgraciadamente el enemigo pues ya no son esas potencias europeas como en el siglo XIX, sobre todo en el caso concreto de la doctrina Monroe en su tiempo, que era Gran Bretaña principalmente, sino ahora es todos los países que tengan cárteles y en donde el crimen organizado y el narcotráfico sean fuertes y sean una amenaza entonces para la seguridad nacional de Estados Unidos. Te mando un gran saludo, Pía. Que tengas buena noche. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.